puntual, 24/7. Y psicología criminal, perito en ciencias criminalísticas y criminológicas, en psicología criminal también, perito, psicología forense y psicología jurídica, maestro en investigación criminal en ciencias forense, doctor en Derecho con mención honorífica con orientación filosófica y postdoctor en Derecho con orientación filosófica, así como postdoctor en Derecho Constitucional. Actualmente se encuentra realizando la especialidad en Derecho de Amparo y su currículum es vasto, y yo creo que con este simple párrafo podemos darnos cuenta de la dimensión de su capacidad profesional. Muchas gracias por estar Al contrario, un gusto. Encantados. Gracias por la invitación. No es un tema agradable porque implica estar supeditados al poder de una persona sobre otra, de que implica también ser víctimas, pero luego cuando se denuncia revictimizar a esa persona, implica que no crean, implica un montón de cosas, ¿no? Entonces vamos a empezar por la definición. ¿Qué es un acosador? ¿A qué le llamamos el delito de acoso, si es que existe como tal? ¿Qué diferencia hay con el hostigamiento sexual, si es que hubiera alguna diferencia? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, ya evolucionando esta situación entre estupro y violación, por ejemplo? Y que lo tengamos muy claro y luego nos metemos de lleno a revisar los protocolos de las instancias educativas. Licenciado, si pudiéramos definir cada una de estas figuras que se constituyen en delitos. Claro, lo que sucede es que efectivamente hay que tener mucha conciencia, mucha claridad de lo que implican los tipos penales, ¿verdad? Ahorita que usted refería el estupro, por ejemplo, que dista mucho de una violación equiparada, por ejemplo, a un menor de precisamente de 17 años. Vamos a tener algunas diferencias dependiendo de la entidad federativa en la que nos encontremos. Uh-huh. El acto de la violación implica necesariamente la práctica de la cópula. Uh-huh. Sobre una persona que no da su consentimiento o no está en posibilidades de otorgarlo. ¿Y el estupro no? El estupro, nuevamente recurrimos a la legislación de cada estado porque va a variar. Hay algunos que nos dice una persona menor de 18 años pero mayor de 15. Hay algunos que nos dicen mayor de 18, menor de 16. Y regularmente se obtiene la cópula por medio de engaños. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la persona menor a esta edad no está en posibilidades de otorgar su consentimiento, y aunque lo otorgue, pues ese consentimiento es nulo. En el caso de lo que está ocurriendo, lamentablemente en diversos sectores, ahorita es el boom, lo que ocurrió por el movimiento, que bueno que las chicas y los chicos se manifiesten cuando ocurre esto, y cuando existen los elementos precisamente para poder llevarlo ante una autoridad, ¿verdad? Ya sea una autoridad universitaria, ya sea una autoridad de tipo judicial, ¿no? Lo que ocurre con este tipo de acciones es, sí vamos a encontrar una diferencia entre lo que es el hostigamiento y lo que va a ser el acoso. Uh-huh. El acoso lo podemos encontrar no solamente en ambientes escolares, en ambientes académicos, lo podemos encontrar en ambientes de trabajo, que implican necesariamente la propuesta de algún tipo de favor, directo o indirecto, o de un beneficio de tipo sexual. Uh-huh. Hacer alguna propuesta, hacer alguna invitación, pero sí nos dice las legislaciones de cada estado que tiene que ser propuestas de índole sexual. Uh-huh. Ajá, entonces es muy distinto al hostigamiento. El hostigamiento puede ser esta situación de estar insistiendo en llevar a cabo alguna cuestión de alguna relación, alguna invitación que resulta ofensivo o incómodo para la víctima. Entonces sí necesitamos tener mucha claridad siempre en lo que implica los tipos penales y su tipicidad. El tipo penal es el nombre que uh-huh. lleva el delito, y la tipicidad es la conducta que se debe de ajustar a ese tipo penal. Ajá. Nosotros tenemos acá ya participación del auditorio y nos están preguntando lo siguiente, y lo voy a incluir en este segmento porque sí me parece importante resolver las dudas de nuestros radioescuchas. ¿Qué sucede? Yo trabajo en una fábrica donde hay una de las personas que siempre nos está tocando. No nos toca en partes íntimas, pero nos toca, nos pasa el brazo, nos cierra el ojo. ¿Eso es acoso? Eso ya pudiéramos considerarlo como un abuso sexual.
Eso ya es un abuso sexual. El tocamiento, aunque no sea en zona genital o en zonas erógenas, que provoca incomodidad y que además evidentemente la víctima no está contenta con esa situación, pues le llamaríamos ya una forma de abuso sexual. Va a depender o vamos a depender muchísimo de cómo el Ministerio Público califique el delito en función de la narración. Por eso siempre les pedimos a las víctimas que se acerquen con nosotros como abogados para que los orientemos al momento de denunciar, porque va a depender muchísimo la narrativa para que el Ministerio Público, que es el encargado, según el artículo 21 constitucional, de especificar cuál es la conducta delictiva. Esto es integrar súper bien la carpeta para que no haya luego decisiones de ir para atrás o de no aceptarlo o de tener luego el criterio de si es culpable o no. Desgraciadamente, las autoridades ejecutivas, como es el Ministerio Público, las fiscalías, tienen un exceso de trabajo impresionante. Y eso dificulta precisamente a veces el integrar adecuadamente las carpetas de investigación. Es complejo, por ejemplo, cuando hablamos de feminicidio. Yo no me quiero abrir más del ángulo en el que estamos, pero no toda muerte de una mujer es un feminicidio. ¿Me explico? Alguna vez me tocó conocer a una señora que me decía, mire, abogado, a esa señora la atropellaron, es un feminicidio. No por ser mujer. Mujer es feminicidio, o sea, no porque se le quite la vida a una mujer. Son las características. Es la forma y las circunstancias bajo las que se da. También algunas personas me decían en alguna clase que impartía yo, es que cómo una mujer va a hacer un feminicidio, cómo va a poder ser autora de un feminicidio. Claro. Una mujer a otra mujer. Por supuesto. Sí, claro. Por supuesto. No es privativo del género. Así es. ¿No? Bueno, y por supuesto también con el gusto de tenerla acá, a la maestra Lucelena Martínez García, coordinadora de protección de la Mujer y Desarrollo Humano del IDIMU, que es el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Mujer Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Hay protocolos en las universidades para que este tipo de situaciones no se den, o si se dan, puedan atenderse con premura para que no escale este tipo de violencia? Sí, tenemos protocolos. Actualmente todas las universidades del país, autónomas y privadas, tenemos protocolos. Ciertamente el protocolo está armonizado a las leyes, porque pues nosotros tenemos autonomía y la autonomía significa que manejamos presupuesto gubernamental del erario. Pero nosotros tenemos la facultad otorgada por la Constitución para gobernarnos a nosotros mismos mediante leyes, mediante elecciones, ¿sí? Y reglamentos. Entonces, estos están armonizados, quiere decir que están como acordes a la legislación que menciona el licenciado. Entonces, sí están muy adecuados a la realidad, porque nosotros, por ejemplo, tenemos nivel medio superior, tenemos una población en toda la universidad de más de casi 40,000 personas en toda la universidad, en las 3 unidades, entre estudiantes, profesores, profesoras, trabajadores, trabajadoras, proveedores, un mundo de gente, ¿verdad? Entonces, lo mismo que pasa afuera en la sociedad pasa adentro. Es un reflejo. Y cada persona que llega desde el primer turno, 7 de la mañana, 6:50, que son algunas clases, pues trae todo ese bagaje, todo ese comportamiento, toda esa conducta de su hogar, de su barrio, de sus redes, de amigos, amigas, de su contexto. Y entonces suceden las violencias como en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, nuestros protocolos tienen poco, ciertamente, porque pues así ha sido el fenómeno, ¿verdad?, de que tenemos que responder adentro de la universidad por lo que pasa desde el aula, desde la plataforma, porque algunas de nuestras carreras son ya 100% virtuales, otras son mixtas, presenciales y virtuales. Y incluso tenemos alumnos y alumnas de intercambio que están aquí de otros países, o nuestros estudiantes están en otros países, en otras entidades, y entonces hay que regular todo esto. Claro, por supuesto. Bueno, me dan oportunidad
vamos a hacer una pausa comercial y vamos a continuar con el tema y vamos a seguir también atendiendo las dudas que el público nos expresa Claro que sí. a través de los puntos de contacto 871-711-0260. Ese es nuestro número telefónico con 2 líneas, el 8717-3617-99. Ese es el WhatsApp de Noticieros GREM. Estamos también en redes sociales, en Instagram, en X, en Facebook. Hacemos transmisión vía Facebook Live. Saludamos a toda la comunidad facebookera que es maravillosa y que siempre nos está atendiendo. Estamos en internet, en noticierosgrem.com.mx, en q.gremradio.com.mx, en la aplicación y también donde siempre hemos estado, 91.1 QFM, la estación que te escucha. Esperamos por ustedes. Vamos a la pausa. Contextos. Semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ruiz González, licenciado en Derecho, perito en Psicología Criminal Forense y Jurídica. La maestra Luz Helena Martínez García, coordinadora de Protección de la Mujer y Desarrollo Humano del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Mujer Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Este tipo de situaciones se revisa, y esta es una pregunta para la maestra,
desde la perspectiva del feminismo, por ejemplo, cuando se trata de un hostigamiento, una agresión hacia las mujeres, o se trata con esta amplitud de lo que significa nada más el delito. Sí tiene perspectiva de género, sí, le llamamos perspectiva de género porque es un enfoque, una manera, se llama una nueva manera de ver viejos problemas. Y esto es una metodología científica apoyada por distintas ciencias para ver la problemática en la que está inserta la persona. En este caso, pues la gran mayoría de las personas que reciben la violencia son mujeres, somos mujeres, y entonces sí se aplican estas herramientas, somos universidad y entonces pues estamos llamados a producir y reproducir el conocimiento y difundirlo, porque no se puede analizar la existencia de un delito, de alguna falta, sin estas herramientas, ¿verdad? Porque a veces se minimiza, se normaliza la violencia, pero si no se ve en el contexto de una posible relación de poder en la que está inserta la mujer. Por ejemplo, una alumna que es mujer frente a un profesor que es hombre y que es además con las herramientas de la interseccionalidad, que es la edad, o sea, revisemos la edad, no es lo mismo que se lo haga le haga alguna falta, alguna cuestión, un alumno de su propiedad, a que se lo haga una persona que tiene 15, 20 años más que ella, ¿verdad? Y que a lo mejor es la figura paralela a su padre, al abuelo, ¿verdad? Que ella está acostumbrada a tenerle, entre comillas, un respeto, y que por eso no le dice, oye, pues no me hagas esto, o yo pienso así y debes de respetarme. Entonces eso inhibe muchas de las veces el visibilizar de parte de la víctima la violencia. Entonces esto es un ejemplo típico de la aplicación del enfoque de género. Bueno, qué interesante. Ahora, ¿es fácil probar el acoso, el hostigamiento? ¿Qué tipo de probatorias se necesitan para que realmente te crean? Qué buena pregunta. Es algo de suma importancia desde la perspectiva legal, ¿no? Hace ratito que comentamos fuera del aire algunas situaciones muy específicas. Nunca se debe de minimizar a la víctima, ¿verdad? Nunca se le debe. Siempre decimos hay que creerle, por supuesto, porque es una de las obligaciones, incluso en una cuestión de género, ¿no? Dada la pues la dificultad de lo que representa el que una mujer, generalmente mujer, porque sí se da en el caso de los hombres también, pues acuda ante las instancias necesarias. ¿Qué es lo que ocurre? La autoridad es cuidadosa a pesar de esta situación que está desbordada hacia la mujer. La autoridad es cuidadosa y nosotros debemos de ser como ciudadanía también muy cuidadosos de cómo damos a conocer cierta información. ¿A qué voy? Si yo saco un screenshot de una conversación que usted y yo aparentemente tuvimos, ¿qué garantía tiene cualquier otra persona de que realmente éramos usted y yo? Yo puedo ir a una tienda de conveniencia, comprar un chip, descargar una foto de usted de internet, ponerle su nombre y fingir una conversación entre usted y yo. Claro. ¿No? Entonces, la autoridad se encarga precisamente de analizar que existan ese tipo de coincidencias en cuanto al dispositivo y la persona. Si no, sería un screenshot, como lo dicen hoy en día. Pues igual montado, los audios, ¿no? igual los igual videos. Los audios. Vas Entonces, con la IA, ¿no? Por supuesto. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos porque volvemos al punto. Hay una línea muy tenue entre lo que implica, hace ratito lo decía la maestra, yo tengo 14 años de academia, ¿no? De impartir cátedra, y las universidades son una pequeña muestra de la sociedad. Tenemos pequeños grupos, cada quien tiene un rol. Es un tema sociológico muy interesante de cómo se asume todo eso. Y en esa interacción hay una línea muy delgada entre lo que es la amabilidad, el respeto y lo que implicaría ya un acoso, ¿no? Evidentemente. Entonces, ese tipo de situaciones que ya se desbordan, que ya cruzan esa línea, pues hay que manejarlas de manera muy adecuada para que tengan veracidad y efectividad al momento de denunciarlo, ya sea ante una autoridad universitaria, ya sea ante una autoridad investigadora como es la Fiscalía, como es el Ministerio Público. Entonces, contar con elementos que a veces es lo que le dificulta a la víctima denunciar, ¿verdad? Que no tiene elementos suficientes y por lo tanto es, imposible para la autoridad generarle un acto de molestia a la persona a la que se le está denunciando porque no encuentra elementos.
Ahora, ¿qué protocolos? O sea, ¿cuál es el paso 1, el paso 2 que se sigue para garantizar la seguridad de los alumnos dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila y que no sean víctimas de este tipo de delitos? El paso 1 es denunciar. O sea, denunciar implica pedir asesoría. Nosotros tenemos un sistema de tutores y tutoras. Cada grupo escolar tiene un tutor, una tutora, que está encargado, además de darles sus clases, pues de atender temas más desde personales, vinculados con el ejercicio académico y hasta familiares. Cómo va el alumno, la alumna, cómo interactúan con los demás compañeros, con los profesores. Entonces, para que le expresen sus dudas, cómo se sienten. Entonces, lo primero es decir, me pasa esto. Y entonces ahí inicia el proceso de decisión de presentar una denuncia. Esto es muy importante entenderlo porque somos mexicanos, tenemos una cultura mexicana permeada por un sistema judicial con muy poco prestigio, la verdad. La ciudadanía no creemos en nuestro sistema judicial tal cual, por toda una experiencia a veces es una tortura pasar por una denuncia. Sí. Si para un adulto lo es, para un estudiante, pues mucho más. Entonces, muchas veces tenemos alumnos que piden la asesoría para decir, me está pasando esto, y deciden no denunciar, porque se les explica todo lo que va a pasar a partir de que expresen lo que está pasando, porque muchas veces pasan por cuestiones hasta de culpa, ¿verdad? Es decir, no, pues es que a lo mejor yo provoqué, ¿verdad? Y precisamente porque no tienen claridad de cuáles son los probatorios. El primer probatorio es el dicho de la persona. ¿Por qué? Porque precisamente este tipo de delitos o de faltas suceden en lo oscurito, cuando no hay testigos, cuando no hay una cámara o una conversación grabada. Hemos tenido muchas situaciones y me da un gusto que se toquen estos temas de manera pública, porque existe una brecha generacional en donde ciertamente nuestros profesores, nuestras profesoras, pues son de distintas generaciones, ¿verdad? Por ejemplo, quienes nacimos en la era pre-internet, no nos imaginamos que nos puedan estar escuchando, nos puedan estar grabando, y eso sucede. O que, por ejemplo, estoy en una conversación en una red social y voy escribiendo, pues elimino, ¿verdad? Porque ya hay esa función de eliminar, pero también hay otra función que de otra aplicación en donde se graba lo que se está borrando y escribiendo. Sí, puedes recuperar los mensajes. Sí, y además se pueden recuperar conversaciones de X años. A mí me ha tocado ver casos en donde se recuperan conversaciones 4 años atrás, 3 años atrás, 5, 6 años, y la persona tiene esa conversación. Entonces, no hay nada oculto bajo el sol. Bueno, entonces seguimos con el protocolo. La primera es los dichos, o sea, denunciar. Luego, denunciar ante una persona que sepa la existencia del protocolo. Puede ser el tutor, puede ser una persona facilitadora. Bien. Nuestra universidad tiene facilitadores, facilitadoras. En este caso, una servidora es facilitadora. Entonces, yo recibo vía presencial, correo, teléfono, como sea, o me visitan en el instituto. Y entonces me dice, pues me pasó esto. Bueno, le explicamos, hay que elaborar un escrito dirigido al tribunal universitario, que es nuestra instancia de atención y sanción de la violencia. Entonces se elabora el escrito, se solicita que se active el protocolo y se genere en su caso una medida cautelar, es decir, una protección provisional para la víctima, que puede ser el alejamiento, una orden de alejamiento o de protección provisional mientras se investiga a la persona. Dentro de las instalaciones. ¿Y quién investiga? Investiga el tribunal, porque es quien tiene la facultad, no puede investigar cualquiera. ¿Pero tienen personas capacitadas para realizar ese proceso de investigación? Sí, dependientes del tribunal. En todas las unidades nosotros tenemos personal de apoyo del tribunal
que pueden mandar llamar a las personas que están implicadas, incluso a personas testigos, ¿verdad? Porque puede haber testigos, puede que no haya testigos. En el caso de que no hay testigos... O sea, ustedes se convierten en autoridad de alguna manera para poder darle seguimiento como lo harían en un ministerio público, tal vez. Nada más que como solamente tiene facultades dentro de la territorialidad y la espacialidad de la universidad. No pueden extenderse, digamos, a las afueras porque estarían ahí invadiendo la universidad, las facultades y la jurisdicción de una autoridad judicial. Exacto. Pero también se les explica que ellos, como personas mexicanas, pueden, y no pierden ese derecho, acudir a una autoridad externa. Bien. En este caso el Ministerio Público. O sea, una cosa no quita la otra. O sea, pueden hacer los trámites en ambas incluso al mismo instancias. tiempo. O solo una. Ajá. Pero esto aplica tanto para las universidades públicas como las Así privadas. es. Las privadas deberían de hacer esto Así porque, es. hemos conocido a lo largo de la historia muchos abusos en este sentido, ¿no? Todas las universidades deben de tener sus propios protocolos. Ajá. Es, Y entonces, bueno, una vez que se hace el escrito y se manda al tribunal, seguramente se realiza el proceso de investigación y luego... Bueno, se manda a llamar a las personas implicadas. En el caso de que no haya material probatorio identificable, ¿verdad? Físicamente, puede ser cibernético o puede ser el dicho de la víctima, soportado por un dictamen psicológico. Uh-huh. Porque muchas veces pues nadie los vio, ¿verdad? Nadie vio a la persona cuando sucedió el delito y la persona tiene que acudir a personal especializado autorizado por la universidad para que se dictamine si existe el daño. Porque la característica del delito, lo que atiende el protocolo es cuando existe un daño, una afectación en la persona, que es lo que se trata, pues en principio de detener, uh-huh, y luego de sancionar y luego eliminar. Sí, pero evidentemente esto ya entra en el plano de la atención a un caso manifiesto. ¿Pero qué hacen para prevenir, para que no ocurra? Tenemos sistemas de capacitación, formación constante, primero reconocer qué es la violencia. Porque a veces tenemos profesores que dicen, no, pues yo tengo 20 años haciendo esto, ¿verdad? Y sí, es que de cambiaron verdad. Tanto las cosas ya. Sí. Lo que antes era permitido ahora está prohibido. Sí, por ejemplo, el hecho de llegar y besar en la mejilla. A veces, la mayoría de las veces es sin consentimiento. Ya. ¿Verdad? Porque se supone, se cree, ¿verdad? Entre comillas esta frase, que es algo que pues socialmente aceptado, pero no. A veces depende de la circunstancia, depende si las personas se conocían, pero sobre todo les enseñamos, y esa es la manera preventiva que actuamos en la universidad, a que el elemento central es el consentimiento. Si la persona no autoriza, no tiene por qué haber un tocamiento de ningún tipo. Ahora... ¿Hay alguna advertencia de que no se intercambien, por ejemplo, números de celulares entre los maestros y los alumnos? Porque creo que el celular se ha convertido, híjole, ¿qué diría yo? Es que es paradójico, ¿no? Al mismo tiempo que nos resuelve la vida, al mismo tiempo que nos la complica, porque no es lo mismo textear desde un celular en el anonimato a decirle a alguien de cara algunas cosas. Y además pero las redes sociales, incluyendo la mensajería instantánea, abren la posibilidad a otro tipo de interacción, ¿no? Que no necesariamente es para bien o no necesariamente es para mal. Planteo una situación, ¿no? Una foto en Instagram, una foto en Facebook, un estado, que pudiera ser, o que se convierte en información pública. En el momento en el que existe una interacción, pues habría que analizar. Por eso es tan importante que tanto las autoridades universitarias como la autoridad ministerial analice bien los hechos y el contexto de cómo se da esa interacción, ¿no? Las universidades, por lo menos en las que yo presto mis servicios, pues nos establecen sistemas computacionales o sistemas de interacción con los alumnos, ¿no? Que están supervisados por la propia autoridad, que no los puedes borrar. Pero al fin y al cabo, por cuestiones prácticas, a veces es saber, pues vamos a ser todos un grupo, ¿no? De WhatsApp. Típico. Entonces, ahí voy a mandar yo la información. Yo les digo a mis alumnos, está prohibido que ustedes me escriban en privado. Lo que ustedes necesitan lo tienen que hacer en el grupo, ¿no? Pero de repente pierde uno la noción, sube uno un estado a WhatsApp
en el momento en el que lo tienen a uno guardado, pues ellos empiezan a interactuar, ¿no? Como significaría esa interacción en una red social. Entonces, delimitar muy bien ese tipo de situaciones para que no se preste precisamente a esta línea tan delgada que hablamos entre un comentario amistoso y un comentario que puede ser ya dañoso, ¿no? El acoso cibernético digital está configurado ya como un delito aparte del acoso que ya conocíamos, o porque ahora estaba leyendo algo sobre el famoso grooming, ¿no? Y ¿es distinto o estamos hablando de lo mismo? Va a depender la legislación también. En el estado de Coahuila y Zaragoza se anexa dentro de los delitos de acoso sexual o de hostigamiento, se reformó y se adicionó esta parte digital. Hay algunas otras entidades de la República que lo tipifican de manera independiente. Sí, digo, porque es que ¿quién no trae ya un celular, no? Todo el mundo lo trae. Entonces, pues ahí traemos una arma de doble filo, como se decía. Les damos mucho la recomendación a nuestros docentes y a las personas que interactúan con alumnos y entre ellos mismos, mensajense, relaciónense en horas laborales o en horas de intercambio académico. Porque obviamente a una hora, por decir, se cierra el examen a las 11 de la noche, que eso es muy dado, y está el alumno o la alumna texteando con el profesor, oiga, deme chanza, pasó esto. Eso es una situación de riesgo, porque se está invadiendo el ámbito privado tanto del profesor como de la alumna, del alumno, ¿verdad? Entonces, yo siento que sí falta aterrizar eso en reglamentos más específicos, incluso porque también la legislación no lo contiene de ningún estado. O sea, apenas se empieza a aterrizar esto con las lecciones que nos dio la pandemia, ¿verdad? Yeah. Porque de repente pues nos mandan trabajo o nosotros pedimos trabajo en horas totalmente inhábiles, inadecuadas, ¿verdad? Es 6 de la mañana, o sea que eso se presta obviamente a una situación en la que puede configurarse un delito, y bueno, ahí me gustaría mencionar la diferencia entre acoso y hostigamiento. Que el hostigamiento tiene que ver con una jerarquía, se da cuando es de profesor a alumnos o alumnas, o de un jefe a su personal subordinado. Y la penalidad siempre aumenta cuando son menores de edad o cuando son menores de edad en el caso de hostigamiento. Lo que pasa es que también, bueno, nada más como al margen, por eso hay que tener tan claro el tipo penal, porque incluso en el propio acoso, en todos los delitos existen agravantes, configuraciones que pueden, como su nombre lo indica, agravar la conducta. Dentro del acoso sexual, también valiéndose de una relación supra-subordinación, un profesor, un ministro de culto, un jefe con un subordinado, puede darse este contexto, ¿no? Y agrava, obviamente, la penalidad. Muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Son las 9 de la mañana con 44 minutos. Sigue habiendo dudas. Las ventilamos cuando regresemos de la pausa comercial. Contextos. El programa. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx
una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx. Espacio de contextos. En el tema de la semana hablamos de acosadores, protocolos de seguridad y consecuencias. Bueno, ya nos explicaba la maestra este protocolo que se aplica en la Universidad Autónoma de Coahuila y nos decía que en todas las universidades debe de existir para poder atender los requerimientos de los alumnos cuando se presentan casos. ¿Qué tan frecuente es que se presenten? Sí, es frecuente. En realidad nosotros atendemos casos en toda la universidad. Digamos, por ejemplo, el año pasado, en el 2021 tuvimos alrededor de 38 casos denunciados, y el año pasado, 2022, 35 denunciados. ¿Qué significa? Bueno, hay esta cifra negra por distintos motivos, ¿verdad? Muchas veces las víctimas prefieren denunciar en instancias externas y entonces se van a los centros de justicia para la mujer y ahí nosotros no tenemos, no nos enteramos si sucede, pero sí, por ejemplo, hay otro sistema de registro que es para darle seguimiento y acompañamiento a las personas que dicen, bueno, estoy llevando un proceso y acompáñenme, ¿verdad? Pero también existe esta otra cifra en la que la víctima decide denunciar muchísimo tiempo después, ¿verdad? O decide, bueno, pues no denuncio porque a lo mejor me va peor, o no denuncio porque no todo es denuncia. A veces se puede llegar a resolver de alguna manera que a la víctima la mantenga satisfecha, ¿verdad? Que la mantenga libre de actos de molestia y eso se logra realizar sin que vaya a denuncia. Entonces, el tema de protocolos nos invita a la sociedad a tener ciertas reglas, pero también ciertas formas de entendimiento. ¿Verdad? Insisto en la interseccionalidad, que es por edad, por condición social, porque volviendo al ejemplo que decía el licenciado, ¿qué tal si la persona que llega, oiga señorita, le invito un trago, le puede llegar y decir con ademanes, oye mamacita, ¿verdad? Y tocarse los labios y hacer ademanes, eso no obra. Exactamente. ¿No? Todo eso hay que analizar, o también, por ejemplo, el estado de la víctima, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo recibió la invitación y para qué? Y entonces, ¿qué hay en el contexto? Y bueno, ahí entran otros determinantes que hay que estudiar, porque no todo es denuncia, ¿verdad? No todo es ir a una sanción, sino a eliminar la violencia. Yo pienso que ese es el sentido de los protocolos. Se supone que todo esto debería ser de manera precautoria, de manera con una cultura de la prevención, claro, ¿no? Crear protocolos precisamente para que esto no ocurra. Desgraciadamente, y yo ahí difiero, si bien es cierto, las universidades tienen sus procesos internos que pudieran llegar a ser aclaratorios en algún momento o que se aplique alguna sanción de carácter interno, yo creo, desde el aspecto meramente jurídico, que solamente existen dos vías cuando esto se da en una institución educativa. La parte interna que nos refería la maestra, todo el protocolo que implica el Consejo de Honor y Justicia, el Tribunal Universitario, y la parte judicial. Yo no veo desde la perspectiva jurídica otra vía. Aquí choca lo que comentamos fuera del aire. Tenemos antinomias, tenemos además coalición de derechos en muchos aspectos. Sin minimizar, por supuesto, a la víctima. Pero tenemos un principio constitucional, por ejemplo, que data desde la Constitución del 57 y la reforma del 17. Por cierto, nuestra Constitución no es nueva, ¿no? La del 17 es una reforma del 57. Nos dice que toda persona
se le presume inocente hasta que se demuestre. Lo contrario. Y solamente se puede demostrar ante una autoridad judicial. Por eso también tenemos que ser muy cautos, y lo comentamos fuera del aire, en el momento en el que una persona en el anonimato, por miedo seguramente en muchos casos, pero también se da a veces por venganza, también se dan otros contextos, y Facebook, Twitter, X, Instagram, la red social que sea, no es un tribunal, no es una corte popular. Y nos ha vuelto a todos abogados, periodistas, politólogos, geógrafos, dependiendo el tema efervescente, nos convertimos en esa corte popular. Y no, los protocolos son muy claros. Si yo me atrevo a decir que usted me robó mi celular y no lo demuestro y lo exhibo en una red social, yo me puedo hacer acreedor. Usted es una persona muy reconocida. Imagínese cómo impactaría esa denuncia social en su figura. Yo me podría hacer acreedor también a un daño moral, a repararle a usted el daño moral por lo que yo hice, porque no lo logré demostrar ante la autoridad. Entonces, yo creo que es también un muy buen espacio instar a las personas, no solamente mujeres, desgraciadamente casi siempre la víctima es mujer, pero instarlos a que siempre acudan ante la autoridad universitaria o acudan ante la autoridad judicial. Bien, nos están preguntando si consideran que el bullying y la psicología por parte de los profesores y políticos, y la psicología no sé por qué, así lo ponen, pues yo lo leo textual, consideran que el bullying y la psicología por parte de los profesores y políticos se puede considerar como violencia. El bullying sí es violencia, por supuesto, eso no tiene vuelta de hoja. Déjenme compartirles esta conversación que sostuvo creo que fue Lili Rincón con Sofía Díaz, abogada y cofundadora de Abogadas Laguneras, y es respecto también al tema. Es un hecho bastante lamentable la situación que están viviendo las y los alumnos del OJED, ¿no? Y realmente nosotras, tanto como colectiva, porque le hemos estado dando seguimiento, nos preocupa muchísimo que al frente de instituciones educativas que deberán de velar porque las alumnas y los alumnos pues se formen con valores y tengan una excelente preparación académica, pues estén al frente este tipo de personas, ¿no? Que más allá de abonar a su preparación, pues lo que hacen es afectar la integridad tanto física como emocional, psicológica e incluso sexual de las y los alumnos. Pues también hacer un llamado a las autoridades del OJED para que dejen de encubrir al agresor. Tenemos conocimiento de que ya se presentaron denuncias. De hecho, una compañera que también forma parte de la colectiva trabaja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Durango, le está dando seguimiento también a las quejas a través de la comisión en contra de la institución educativa, pues por las violaciones que ha habido dentro del procedimiento, ¿no? Como esta cuestión de entrada de seguir encubriéndolo en lugar de darlo de baja como debería de ser conforme a los protocolos. La segunda, pues de no atender las necesidades de la comunidad estudiantil. Y la tercera, también las represalias que está habiendo por parte de las autoridades estudiantiles contra las y los alumnos. ¿Qué se tiene que hacer en las instituciones educativas para prevenir este tipo de casos? Para garantizar que los profesores no sean acosadores, para garantizar que los estudiantes estén siendo respetados. Por ejemplo, hay instituciones educativas que cuentan con protocolos de atención. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Coahuila tiene un protocolo que también lo tuvieron que hacer a base de la exigencia estudiantil. Y también pues el tema de la capacitación a las y los profesores, ¿no? Por ejemplo, en instituciones privadas como la Ibero, la Escuela Carlos Pereira, constantemente están dando capacitaciones, talleres en materia de derechos humanos, etcétera, para que pues los profesores, uno, identifiquen que no pueden hacer ese tipo de situaciones, y dos, también puedan auxiliar a las y los alumnos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad ante sus derechos y que pues no tengan como que con quién más acudir, ¿no? O sea, que no solo quede en la cuestión te enseño la materia que te doy, ¿no? Sino que también no violo tus derechos y además te ayudo a protegerlos. Y obviamente existen lineamientos para el tema de cuando ingresan profesores y profesoras a instituciones. Entonces sí es un llamado también a las autoridades legislativas para que reformen también a las y los funcionarios de centros educativos. Se les deba de aplicar lo mismo que se les aplica a los funcionarios públicos, ¿no? Que es la ley 3 de 3. No contrates a alguien que tiene antecedentes de violencia intrafamiliar, de violencia sexual y que pues tampoco no pagan pensiones alimenticias, ¿no? Yo creo que sería importante que también abarcara el ámbito docente. No solo investigar como la preparación académica de los maestros, sino también como que a fondo, como sus prácticas, los ambientes y todo, muy abocada
a esta perspectiva pro derechos humanos, de tratar de ubicar qué situaciones pueden poner en riesgo a los estudiantes, como esta de las grabaciones. Digo, híjole, cómo no identificaron, ¿no? Imagínate el tiempo que tenía haciéndolo, ¿no? Y también pues que se ha vuelto algo como reiterativo en La Laguna, porque ya ves que incluso también hace poco estudiantes de la PBC señalaban que tenían al frente a un maestro que, si bien no era la misma situación tal cual, pues sí era el mismo tipo de delito y señalamiento que se le estaba haciendo. ¿Qué es lo que deben de contener los protocolos de prevención y de atención? Pues de entrada deben de estar hechos con una perspectiva pro derechos humanos y de género. Eso de entrada, ¿no? O sea, no hacerlos como desde esta cuestión de esta tendencia que tienen a veces de echarle la culpa a la víctima, ¿no? Porque yo he visto comentarios que a veces dicen, ay, es que también las alumnas y los alumnos andan ahí de volados con los maestros y nada. Tú no dejas de ser autoridad educativa y tienes que comportarte conforme tu cargo o tu definición, eso por un lado. Y el otro, obviamente, pues incluir estos catálogos de delitos y de violencias, ¿no? Que señala la Ley para el Acceso a una Vida Libre de Violencia, por ejemplo, aquí en el estado de Coahuila. Existen protocolos internacionales como la CEDAW. Ahí literalmente son manuales, o sea, viene todo ahí explícitamente de cómo se debe de cuidar y de proteger estos derechos de las infancias, de los adolescentes y pues de los jóvenes para... Justo, es Sofía Díaz quien nos habló de esto. Nos está diciendo lo siguiente: excelente tema, muchas gracias por abordarlo, y la petición de un programa especial para la UGED del mismo tema, por favor. José Luis López, ¿cómo se puede actuar en la mente de los acosadores para que dejen de serlo? Pues es que tendrían que someterse a un tratamiento. Es mucho la cultura de la prevención y de visibilizar, por ejemplo, la masculinidad como un problema. Cuando la masculinidad tiene las características de ser hombre, es ser macho, es tener varias mujeres, es el... Sí, claro. Sí, o sea, invertirle mucho a esa parte de la prevención y de decir, pues que eso ya no funciona, o sea, nunca funcionó, ¿verdad? Claro. Bueno. Existe también la posibilidad de valernos, en el caso de un servidor que soy perfilador criminal, de valernos de algunas características de la personalidad del individuo para poder detectar pues qué tipo de acosador es, ¿no? Se ha puesto de moda decir, es que mi pareja me golpea, es narcisista, es que mi pareja es infiel, es narcisista. No, para que alguien pueda decir que una persona es narcisista tendremos que someterlo a un proceso clínico, ¿no? Para poder determinar esas características. Puede tener rasgos. Puede tener rasgos, por supuesto. Pero un diagnóstico como tal tendría que darle un experto. Por supuesto. Entonces, yo creo que identificarlo, el agresor, el acosador, puede hacerlo, ejecutar su acto de manera muy sutil, de manera muy tenue, de manera incluso hasta romántica, hasta encantadora. Y hay otro tipo de agresor que es todo lo contrario, que arrincona, que es depredador, entonces claro, es complejo que nosotros, en el aspecto criminológico, por ejemplo, podamos dar como una receta, porque estaríamos entonces a expensas de que toda la gente dijera, esa persona me volteó a ver y luego volteó a la izquierda, y entonces seguramente se trata de una cosa. No podemos caer en ese tipo de situaciones. ¿Cómo se hace para que esto se detenga? Bien lo dijo la maestra, tenemos que buscar una cultura en la prevención. Claro, muy bien. Pues estamos llegando ya al final, pero también Mayela Ávila nos trajo este material que consideramos importante. Vamos a escucharlo y con esto vamos a cerrar esta conversación. Muchas gracias. Un gusto haberlos tenido con nosotros. Tanto al doctor Raúl Ruiz González, licenciado en Derecho, perito en Psicología Criminal Forense y Jurídica, y a la maestra Luz Helena Martínez García, coordinadora de Protección de la Mujer y Desarrollo. Vamos a escuchar entonces esta última conversación de Mayela Ávila con Ángeles Rentería, y nosotros les agradecemos enormemente su compañía y les dejamos entonces como culminación esto que les entregamos en este instante. Que tengan buen fin. El acoso, hay que partir primero de que hay una normalización, ¿no? Partiendo de este sistema pues patriarcal que todavía pues está muy presente, en el que pues es normal que una persona, como quien dice, o sea, me tira la onda, aún y cuando yo ya le dije que no. Y esto pasa en todos los aspectos, ¿no? Tanto puede ser en tu colonia, en tu trabajo, inclusive pues dentro de la misma familia, o sea, hay insinuaciones no deseadas, ¿correcto? Entonces, pues bueno, vamos a partir que tanto acoso como hostigamiento sexual son conductas delictivas.
Sí, y forman parte del concepto de violencia sexual que lo prevé tanto el Código Penal de nuestro estado y del estado de Durango, así como las respectivas leyes creadas para una vida libre de violencia hacia las mujeres. Ahí el factor predominante es que en los casos de hostigamiento sexual, y dígase hostigamiento en cualquiera de sus modalidades o inclusive laboral, es ejercida por parte de un superior jerárquico a una persona en situación de subordinación, ¿sí? Entonces dígase jefe a trabajadora, director a maestro o directora a maestro, o sea, en cualquiera de sus modalidades sigue siendo un acto delictivo, pero justo es eso, hostigamiento siempre va a haber una jerarquía, ¿sí? Con tal de imponerse. Y que también, o sea, esta imposición, pues, ¿qué es lo que provoca? Pues un estado de denigración.